Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043. Si tienes alguna duda sobre este tema, si te quieres integrar a un grupo de WhatsApp precisamente, puedes hacerlo en ese número. En Facebook te recomiendo integrarte al grupo Derecho Agrario, donde queda grabado este video, igual que en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela. Hay más de 300 videos relacionados con la materia agraria, todos gratuitos. El tema de hoy aplica por igual para ejidos y comunidades. Por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, también me refiero al ejidatario, ambos géneros. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Gana el tema del análisis de la ley agraria, un conjunto de 4 artículos que serán explicados, interpretados, comentados y ejemplificados. La dinámica: leeré el párrafo o renglón del artículo y enseguida hago el comentario correspondiente. Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción tercera del artículo anterior, dicha fracción señala que los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la Asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo, dice esa fracción tercera. Continúa el artículo 57. La Asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia. Es decir, ese artículo 57 sugiere al ejido cuál puede ser la forma de asignarse derechos sobre las tierras de uso común. Tengamos en cuenta que las tierras de uso común, como su nombre lo indica, las pueden usar de manera común todos los ejidatarios, todos los comuneros, según sea el caso, salvo acuerdo o disposición contraria. La tierra de uso común es propiedad del ejido. Un ejido, para que tenga razón de ser, debe ser pues propietarios de tierras. Comentarios importantes sobre esta primera parte. El derecho sobre las tierras de uso común es virtual, no es material. No puede un ejidatario asegurar que físicamente, que de manera topográfica, que de manera material, ciertas hectáreas ubicadas a un lado de la carretera, a un lado del río, son suyas, son de su propiedad. No lo puede. En dado caso, sí puede existir la costumbre, los usos, el acuerdo de asamblea de que pueda acercar 5 hectáreas a una de la carretera dentro de las tierras de uso común. La posesión sí la puede tentar, pero la propiedad es del ejido. Siempre tengan en cuenta eso. En un principio, a partir de 1992, cuando comenzaron las primeras asambleas del Procede, aquel programa que vino a regularizar la tenencia de la tierra al interior del ejido para que ahora sí los ejidatarios tuvieran seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra que venían trabajando, que les pertenecía, se intentó la siguiente fórmula. Por ejemplo, si el ejido Emiliano Zapata tiene 100 hectáreas de tierras de uso común y en ese ejido había 90 ejidatarios y ejidatarias, solo se asignaban virtualmente 90 hectáreas. Por lo que cada certificado de tierras de uso común equivalía virtualmente a 1 hectárea o al 1% del porcentaje. Y así lo señalaba literalmente el certificado cuando lo expedía la delegación del RAN. Y el 10% restante, o las 10 hectáreas restantes, se reservaba para futuras asignaciones de derecho sobre la tierra de uso común, ya sea por acuerdo de la misma asamblea que reconocía a nuevos ejidatarios o por órdenes del tribunal, cuando un ejidatario que fue privado de sus derechos, cuando un ejidatario recuperó sus derechos,
Mediante juicio agrario, el tribunal agrario le ordenaba al ejido y al RAN que le expidieran su certificado de uso común. Por ese motivo se reservaba un porcentaje en varios ejidos o en muchos ejidos. Después todo se salió de control respecto al porcentaje de las tierras de uso común, y la mayoría de las delegaciones del RAN adoptaron el criterio de que yo no quiero estar batallando. No le voy a señalar qué porcentaje equivale ese certificado de uso común, simplemente lo voy a expedir, que el ejidatario Pedro Ramírez es titular de derechos sobre tierras de uso común en el ejido Emiliano Zapata. Y en ese entendido, todos los certificados tenían exactamente el mismo valor porcentual, virtual, en hectáreas respecto a las tierras de uso común. Todos los certificados, insisto, valían lo mismo, salvo algunos ejidos o comunidades muy organizados, muy estrictos, que son muy pocos por cierto, sí llevaban ese control respecto a qué porcentaje equivalía o amparaba cada certificado de uso común, y lo siguen respetando y especificando hasta la fecha, pero son muy contados los ejidos y comunidades. Eso sí, todo certificado de derechos sobre tierras de uso común tiene un valor incluso equivalente en dinero. Basta calcular cuántas hectáreas tiene exactamente el ejido de tierras de uso común, a cuántos valen esas hectáreas, y se hace la división entre la cantidad de ejidatarios con derechos vigentes, y ahí obtienes el valor en dinero del certificado de uso común. ¿Por qué es importante conocer este dato? Porque cuando se trata de sucesión donde no hubo acuerdo y los derechos y las tierras se van a remate judicial, el tribunal ordena que también se haga un avalúo sobre el certificado de derechos sobre tierras de uso común. Entonces sí se puede traducir a dinero el certificado de tierras de uso común. Continuamos con la lectura del artículo, fracción primera. Estamos en el análisis de qué forma se sugiere que se asigne el derecho a los ejidatarios sobre las tierras de uso común. La fracción primera sugiere que se asigne a los posesionarios reconocidos por la asamblea. Ojo aquí, esto ocurrió en 1992 y durante toda la década de los 90 con las asambleas de regularización de la tenencia de la tierra, la asamblea del Procede, que fue la primera y la principal. Iniciaron los trabajos a partir de 1993-92, porque fue en 1992 cuando surge la actual ley agraria, el RAN, como lo conocemos, y el programa Procede. Y en aquellos tiempos, sí era común que existieran los posesionarios, algunos de ellos reconocidos por la propia asamblea. ¿Por qué les llamaban posesionarios? Porque algunos ejidos consiguieron ampliaciones a su dotación, primera ampliación, segunda ampliación, tercera ampliación, y en esa iban a instalarse posesionarios, familiares, parientes, avecindados de los ejidatarios fundadores o pioneros, y se les llamaba posesionarios, y la asamblea los reconocía como tal. O incluso lo que antes era la Secretaría de Reforma Agraria, hoy SEDATU, tenía una comisión llamada Comisión Agraria Mixta que se encargaba de hacer investigaciones para reconocer quienes tenían en posesión o trabajando tierras dentro del ejido o la comunidad. Y por ese motivo, varios posesionarios se beneficiaron en Procede y se les asignó un porcentaje sobre las tierras de uso común, es decir, se les expidió un certificado pues de uso común. Ya después de que acabaron los trabajos del Procede, fue muy raro o muy difícil que se reconocieran posesionarios dentro de las tierras de uso común, porque todo quedó estructurado en la lógica de que nada más los ejidatarios o posesionarios, nada más los ejidatarios o comuneros tienen derecho al certificado sobre las tierras de uso común. Segunda fracción. Estamos hablando de cómo se puede, sugiere la ley, se repartan el porcentaje sobre de derechos sobre las tierras de uso común a ejidatarios y a vecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate. Aquellos campesinos que abrieron
la tierra a cultivo, que desmontaron, que la hicieron apta para el cultivo, para el ganado. Ellos tenían pues que ser reconocidos ese esfuerzo y por lo tanto se le debió haber asignado tierras de uso común en el porcentaje. Como una compensación pues a su esfuerzo. Eso sí, la última palabra la tenía la asamblea reunida con las formales especiales por tratarse del asunto del procede, de delimitar, destinar y asignar tierras, incluyendo pues las de uso común. Algunos ejidos por desgracia fueron selectivos, nada más de todo el grupo de personas, de campesinos que venían explotando, trabajando, aprovechando o haciendo trabajos para que fuera productiva la tierra, nada más a algunos seleccionaron dentro de eso, dentro de ese grupo, lo cual pues es cuestionable desde luego. Fracción tercera, hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por 2 años o más. Estos en los años recientes al procede. Aquí como en realidad para asignar el uso común no desempeñó un peso importante el parentesco, sino el esfuerzo. Lo que sí ocasionó esta fracción fue confusión, pues varios hijos de ejidatarios se organizaron en grupo y exigieron al ejido, a las autoridades, al RAN, que se les expidiera certificados, que se les reconociera. Y hubo ejidos que ya no tenían tierras de uso común, o ya eran bastante los que ya estaban reconocidos como para integrar más personas. Algunos demandaron, pocos les favoreció la sentencia, la mayoría perdieron. Y de hecho hasta el día de hoy me entero que algunos ejidos, algunas zonas del uso común, algunos polígonos, algunas hectáreas están ocupados pues por los hijos de los ejidatarios y detentan la posesión de manera irregular, en el sentido de que no cuentan con un certificado o título de uso común, como también le llaman de manera coloquial. Fracción cuarta, otros individuos a juicio de la asamblea. Pues la última decisión, como ya señalé, la tiene la asamblea. La tenía la asamblea en los trabajos de procede respecto a quién iban a reconocerle derechos sobre tierras de uso común, más allá de la sugerencia de la propia ley o de la postura que tomaran los funcionarios de la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Brigada de Ingenieros pagados por el gobierno federal que se encargaron de las mediciones, o del propio comisariado. Podían hacer sugerencias, pero la decisión final la tomaba la asamblea. Como un dato interesante, no intervino ninguna autoridad como el Tribunal Agrario durante las asambleas del procede. Por lo tanto, se cometieron injusticias, irregularidades, cuestiones de ilegalidad, a pesar de que ya existían los tribunales agrarios en aquellos tiempos. Continúa el último párrafo del artículo en cuestión. Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras de uso común podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal. La ley manejó incluso la posibilidad de que cualquier persona podía pagar en dinero para adquirir derechos sobre las tierras de uso común, a pesar de que no reunieran pues los requisitos que aquí viene señalando los párrafos anteriores. Hoy ya no es así. Hoy el uso común no se puede comprar, al menos por regla general, salvo que así lo disponga la asamblea o su reglamento. Vayamos al siguiente artículo, 58. Señala, la asignación de parcelas por la asamblea se hará siempre con base en la superficie de identificación en el plano general del ejido. Las parcelas se miden, o se midieron mejor dicho, basados o haciendo un cálculo en un tamaño tal que de su explotación, de su trabajo, si se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, pudiera alimentarse del producto una familia del campo completa. Y allá en los 90 todavía las familias del campo eran grandes. De modo que, dependiendo de la calidad de tierra, si era buena tierra, tierra fértil, con agua, o era agostadero, o nada más en tiempo de lluvia se le puede sacar algún provecho, pues se asignaban a los ejidatarios ya sea una sola parcela, 2 parcelas o 3 parcelas de tamaños distintos, como ellos dicen en su vocabulario. Una parcela grande de tierra mala, que nada más
en tiempo de lluvia le podemos sacar provecho, y una parcela pequeña de tierra buena que dispone de agua de riego, etcétera. A cada parcela le llaman unidad parcelaria o unidad o polígono en vocabulario de los ingenieros. Y todas esas parcelas en su conjunto forman pues el haber del ejidatario, su patrimonio ejidal, para que de ahí se mantenga él y su familia. Y ya las parcelas ilustradas en el plano interno o plano general, que también le llaman del ejido, conforman pues ese mosaico o ese rompecabezas dentro del plano general o interno, y ese pues es el ejido medido en escala. Continúa el artículo 58. Cuando hubiera sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación establecido en el artículo anterior, lo harán por sorteo. Por ejemplo, si el ejidatario falleció antes del procede, antes de 1992, y ya durante los trabajos del procede sobrevivían los hijos, y eran más de 2 hijos, y no se pusieron de acuerdo en quién de ellos se le iba a asignar la parcela de su padre, entonces ahí dice la ley, podían hacerlo mediante sorteo. O el típico caso también donde 2 compadres de toda confianza pues venían trabajando de manera conjunta las tierras, así lo registró pues la Comisión Agraria Mixta de la Secretaría de la Reforma Agraria en sus trabajos de investigación. Llegó el procede y a los compadres se les preguntó que a nombre de quién iban a delimitar y asignar la parcela. A algunos, y esa fue ocurrencia mexicana, dijeron pues asignarnos en derecho proindiviso, una especie de copropiedad, por así decirlo, en términos del derecho civil. Otros la fraccionaron durante el procede para que cada uno tuviera su parcela. Si eran 10 hectáreas, pues cada uno se quedó con 5 hectáreas. O, dice la ley, si los compadres no se ponen de acuerdo, pues un sorteo, un volado, y vámonos, al que le toque la suerte se queda con la parcela. Continúa el artículo. A la asamblea que se lleve a cabo el sorteo deberá asistir un fedatario público, que normalmente es el notario público. Los corredores públicos no asisten a asuntos agrarios y andan metidos en lo mercantil. O un representante de la Procuraduría Agraria como testigo de buena fe que certifique pues el acta correspondiente de ese sorteo de la parcela. Actualmente ya no ocurren sorteos de parcela, por cierto. Continuamos con el artículo 59. Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales. Como queda claro, desde 1992 se prohibió delimitar o medir parcelas dentro de estas zonas. Ojo aquí. Por error, por descuido, por las prisas, sí se midieron varias parcelas dentro de selvas y dentro de bosques. Esas parcelas no prescriben, esas parcelas no pueden adoptar el dominio pleno, porque la ley, tanto las autoridades también, desde el Tribunal Agrario y sobre todo los juzgados de distritos y los tribunales colegiados de circuitos, que es donde van a parar los amparos contra las sentencias que emite el Tribunal Agrario, le están dando prioridad al medio ambiente, al cuidado de la ecología, porque dicen ellos es de interés público, incluso es de interés superior a la vocación de la propia parcela o el aprovechamiento que le pueda sacar en lo individual el ejidatario. De modo que cada vez se protegen más las áreas naturales y las reservas ecológicas, y si la parcela está dentro de esa zona, no van a autorizar el dominio pleno, no va a prescribir a favor de nadie de manera adquisitiva esa parcela, no obstante que reunieran casi todos los requisitos. Los ejidos o comunidades ubicadas en esas zonas, en zonas de bosques, en zona de selvas, dejaron sus tierras todas bajo el régimen del uso común y aprovecharon otra clase de beneficios como la actividad forestal sustentable o recibir apoyos por parte del gobierno, o también actividad de aserradero, de aprovechar pues la madera de manera controlada. Artículo 60. La cesión de derechos sobre tierras de uso común por un ejidatario. Hay quienes aseguran, colegas, que no se puede ceder el uso común.
Aquí el artículo 60 lo dice de manera expresa y literal que sí se puede. Esta cesión a la que se refiere en especial, sobre todo, tiene el antecedente que durante la asamblea del procede, algunos ejidatarios, por su vejez, por su enfermedad, decidieron cederle los derechos del uso común a sus hijos o renunciar ellos a su calidad de ejidatario y sus derechos inherentes para que se los reconocieran a favor de sus hijos. Y así se puede ceder el uso común. Actualmente, el artículo 80, que habla de la enajenación onerosa o gratuita de la parcela, también aplica para el uso común. Señala el artículo, a menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que el ejidatario que cede pierda su calidad como tal, de ejidatario. Es decir, si el papá tenía, el ejidatario, derecho a una parcela y a un uso común y dijo, voy a ceder los derechos de mi uso común a mi hijo, él podía seguir conservando la calidad de ejidatario por la parcela de la que seguía siendo titular. Ahí ya depende de la postura de la asamblea, del reglamento interno, procurando pues no duplicar, no inflar de más el padrón de ejidatarios. Se tomaban las medidas pertinentes, sino solo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes. Este último párrafo se refiere a que cuando el ejidatario conserva su calidad de ejidatario por mantener una parcela como titular, pero cedió en los derechos del uso común, pues también pierde los derechos inherentes al uso común, por ejemplo, de que ya no va a tener derecho a explotarlo, a trabajarlo, y si se paga algún dinero, se reparte por el aprovechamiento, por algún contrato, por alguna sociedad, por alguna expropiación de las tierras de uso común, ese ejidatario que se dio el uso común ya no va a tener derecho a recibirlo, sino que quien se benefició pues con ese certificado. Así las cosas, a manera de conclusiones, por regla general, solo los ejidatarios o comuneros, ejidatarias y comuneras, tienen derecho a ser titulares de las tierras de uso común, por regla general. Un ejidatario sí puede ser titular de 2 o más certificados de uso común. Por ejemplo, si le asignaron uno en el procede, más aparte le cedieron otro mediante enajenación onerosa, más aparte heredó o mediante sucesión adquirió un tercer certificado, pues es perfectamente válido en términos legales. El límite, dice la ley, es que no supere el 5% del total de la tierra que conforma el ejido o la comunidad. Donde se presta la polémica es cuando va a haber pagos por alguna indemnización sobre la afectación de tierras de uso común. Ahí luego sale a relucir que si se va a pagar por cabeza, independientemente de cuántos certificados tenga cada ejidatario, o se va a pagar por certificado, cada monto proporcional a cada ejidatario. Eso ya queda a los usos y costumbres, al reglamento interno o al acuerdo que tome la asamblea. Si el que tiene más de 2 certificados de uso común y nada más le van a pagar por cabeza, nada más por él, tiene derecho pues a demandar ante el Tribunal Agrario que le paguen una parte proporcional por cada certificado del que es titular. Ya quedará en manos del Tribunal Agrario que decide sobre esa situación. Dejen sus comentarios, sus preguntas, ayúdenos a contestar. No lo sabemos todo ni lo pretendemos saber todo. Aquí marcamos lineamientos y entre todas y todos nos ayudamos. Ayúdenos con la respuesta. También déjenos sus saludos porque es una señal de que pues ese esfuerzo sí vale. Nos vemos mañana con la siguiente consulta y transmisión.